La ley de sostenibilidad y eficacia del gasto de los GAT ya es una realidad. La Asamblea Nacional la aprobó en una sesión que se desarrolló en San Borondón. Este viernes, con 150 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional sesionó en el Cantón San Borondón, en la provincia de Guayas. Y con 77 votos a favor se aprobó la ley urgente sobre eficiencia de gasto de los GATs. 70% de su presupuesto tiene que destinarse a gastos de inversión. Eso es servicios básicos, agua potable, alcantarillado, saneamiento, vías, infraestructura, obra pública. Y el 30%, que es la minoría, tiene que destinarse a gasto corriente, dígase roles de pago, dígase funcionarios, pagos de sueldos y también gastos en entretenimiento, shows y fiesta. Centeno recalcó que si bien es una regla que existe desde el 2011 en el COTAD, esto no se ha cumplido. Que lo que han hecho es llenarse los bolsillos, y no todos, pero muchos de ellos, invertir en campañas políticas, en entretenimiento, en shows. 71% de la población en este país recibe agua de baja calidad. Eso quiere decir que somos 12 millones de ecuatorianos los que vamos y abrimos la llave en nuestras casas, en nuestros hogares, y recibimos agua que no es potable. Eso quiere decir y significa que los municipios, los alcaldes y los prefectos están fallando al incumplir una competencia exclusiva que les da la Constitución de dotar de agua limpia, agua segura, agua libre de contaminación. Los votos a favor provinieron de la bancada oficialista ADN, ex Pachacutic, un ex PSC, legisladores que abandonaron la bancada de la Revolución Ciudadana y asambleístas independientes. Aquí nadie está prohibiendo que inviertan en salud, que inviertan en educación, que inviertan en proyectos sociales. Pueden hacerlo en coordinación con los ministerios, pueden hacerlo en coordinación con el gobierno central y pueden hacerlo siempre y cuando se respete la regla. Por su parte, la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, en su cuenta de X señaló: la ley de sostenibilidad y eficacia del gasto de los GAT ya es una realidad. Fue pensada en la gente y para la gente. Desde ahora, cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos. El gobierno promueve el trabajo juvenil por medio de acuerdos con empresas a nivel nacional. Conozcamos la meta que están buscando establecer para este 2026. El objetivo principal es darle trabajo a 160,000 nuevos jóvenes en el 2026. El anuncio se dio en Durán. Muchos de los sectores productivos me han dicho: nosotros tenemos plazas de empleo, pero no hay personas que quieran vincularse a estas plazas. El Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, va a ser ese eje articulador. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, dijo que la idea es ubicar la necesidad de la empresa y la de los jóvenes, y que para ello habrá un acompañamiento. Quienes tengan la hoja de vida registrada en el portal del Ministerio de Trabajo van a tener prioridad en el acceso a las certificaciones de competencias laborales otorgadas por el Ministerio de Trabajo y el SECAP. Y sostuvo que esto será de forma gratuita. Los jóvenes trabajadores de una exportadora de alimentos de Durán también se pronunciaron sobre esta iniciativa. Los jóvenes podemos decir que tenemos más oportunidades para trabajar, estamos más libres de conseguir trabajo. Fue la familia que me abrió las puertas para poder comenzar en mi primer empleo. El ministro Burbano también se refirió a la flexibilización de las horas de trabajo. Es una jornada en la cual entre trabajadores y empleadores se podría pactar las 40 horas semanales en 4 días o hasta 10 horas diarias. Esto tiene que aclararse porque se ha tergiversado que pueden ser 12, 13 horas. Esto no es así. Burbano indicó que el acuerdo ministerial se puso a disposición dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Empleo. Además, añadió que no se violentarán los derechos laborales. Tras la denuncia de presuntas irregularidades en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, autoridades y gremios médicos analizan la calidad de la formación profesional y la necesidad de reforzar los controles académicos y la ética universitaria. La Universidad Central del Ecuador investiga la presunta alteración de calificaciones académicas de 19 estudiantes de la carrera de medicina. Este hecho ha reabierto el debate sobre la calidad y la ética en la formación de los futuros profesionales de la salud en el país. Así lo señala el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Tenemos que hacer una reevaluación y una acreditación seria de las universidades y de las facultades de medicina. Las preocupaciones no se limitan al país. En Argentina, un fraude detectado en el examen único de residencias médicas obligó a revisar y revalidar pruebas. Tras sospechas de filtración y posibles irregularidades entre postulantes, incluidos extranjeros. Nosotros como Colegio Médico de Pichincha
estamos impulsando la certificación y recertificación con una meta que es el camino a la excelencia de todos los médicos ecuatorianos. Este antecedente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia de los procesos académicos. No son todos los que, unos sí se esfuerzan por pasar, pero en cambio otros no les importa, a veces ni estudian y solo buscan el pagar y pasar. Depende de los profesores, la verdad. Hay unos muy exigentes y otros no. Mientras la Dirección de Tecnologías de la Universidad Central descarta un hackeo y asegura que no hubo vulneración externa, la Facultad de Medicina mantiene la investigación interna. El decano Juan Ocampos se pronunció sobre los 19 casos detectados y las acciones adoptadas. Puedan darse con autores, cómplices, encubridores, y de esa manera quienes estén incurriendo en esta irregularidad puedan ser sancionados institucionalmente. La universidad busca esclarecer responsabilidades. Según las denuncias, los supuestos cobros para alterar calificaciones variaban entre $200 y $600, dependiendo de la materia, un señalamiento que ahora deberá ser investigado por las autoridades competentes. Desde el complejo Paute Integral, donde el agua se transforma en electricidad, llegan nuevas imágenes de esta infraestructura estratégica. El sistema aporta hasta el 40% para que ocurra la energía del país. Nos encontramos en el corazón operativo del complejo hidroeléctrico Paute Integral. Aquí, en el cuarto de máquinas, el agua que desciende desde el embalse Mazar se transforma en electricidad. Lo que comienza como una reserva estratégica en lo alto del Austro, termina aquí, convertido en energía para millones de ecuatorianos. El agua almacenada en Mazar baja y activa estas turbinas que giran las 24 horas bajo una planificación técnica coordinada a nivel nacional. En conjunto, las centrales que forman Paute Integral pueden aportar hasta el 40% de la electricidad que consume el país. 4 de cada 10 focos encendidos dependen en algún momento del día de lo que ocurre en este punto. Escuchemos a Stalin Narváez, el subgerente de producción de la unidad de negocios ELEC Sur. La cuenca del Paute pertenece a la cuenca del Amazonas, es decir, tiene un comportamiento hidrológico de lluvia desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre de cada año. Y desde el mes de septiembre hasta el marzo del próximo año tiene un proceso de estiaje. Hoy por hoy estamos en esta etapa de estiaje, pero por el manejo efectivamente adecuado del embalse, podemos decir que estamos con las reservas energéticas adecuadas, lo que nos permite de alguna manera operar todo el complejo a su máxima potencialidad. Ahí la importancia efectivamente del embalse de Mazar dentro de todo el Sistema Nacional Interconectado. Hoy, con el embalse en su nivel máximo y con operación coordinada entre centrales, el sistema muestra estabilidad. En nuestras próximas emisiones les mostraremos cómo funciona este engranaje energético y cuál es el verdadero alcance de esta infraestructura estratégica. Y en otros temas, Damián Larco, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, solicitó a los principales directivos de la institución poner a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción. Esto como parte de un proceso administrativo orientado a fortalecer la gestión interna de la función judicial. El objetivo es consolidar una estructura organizacional alineada con los objetivos estratégicos de la Judicatura, en un contexto marcado por los retos operativos y de gestión que está enfrentando actualmente la justicia. Y durante una entrevista radial en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa se refirió a la lucha contra la delincuencia y otros temas, como las críticas a sus viajes internacionales. Ir a vender, en un buen sentido, el país, ir a hacer conocer los beneficios del país y dar una buena impresión al mercado internacional, genera confianza en el Ecuador. El Ecuador solo va a crecer con inversión extranjera, solo va a crecer cuando el resto del mundo quiera visitar el Ecuador en el área turística, quiere invertir en la industria ecuatoriana, quiere emplear ecuatorianos en el agro. Y eso solo se logra saliendo a buscar. La gente cree que uno sale del país a pasear. Yo feliz de la vida me voy a Olón, a mi casa con mis hijos. Lo último que estamos haciendo es pasear. Reforma judicial. Desde que iniciamos son 140.000 personas que hemos capturado y no llegan ni a 10.000 las personas procesadas. Entonces la policía se saca la madre, los militares trabajan incansablemente, atrapan a alguien, van donde un juez chimbo y ahí agarra y le da medidas sustitutivas o ni siquiera lo acusan. O van
dañan el parte. Tiene que haber una reforma a la función judicial importante. Resultados en seguridad. Nosotros hemos capturado el 85% de las cabecillas de los grupos de delincuencia organizada desde el día 1 hasta ahora. Hemos dado una pelea fuertísima. Lo que vamos del año, hay una reducción de casi el 8% en muertes violentas. El ministro Reinberg y Lofredo están haciendo un buen trabajo, se han reducido los números de homicidios. Es más, desde que se capturó al alcalde criminal, ha caído las muertes violentas en el DMG en 26%. ¿Usted cree que eso es coincidencia? Denuncia amenazas. A mí me insultan todos los días. Yo ya he visto el colmo del cinismo y la conchudez, que pues los criminales a mí se me cargan de que yo soy el criminal. Imagínense, ya estamos... Usted es el narco, dice. Y claro, yo soy el narco, pues llevamos como familia 85 años trabajando, sacándonos la madre. Mi abuelo repartía periódicos desde que era niño hasta ahora, para que venga pues algún sinvergüenza ahí que sí recibe dinero del narcotráfico, así que nosotros somos los criminales. Lo que le pase a Aquiles le va a pasar a Furio. 17 de febrero del 2026, Maestro Pisco. Imagínense. Un troll bien conocido, siempre tuitea a favor de Correa, siempre tuitea a favor de Aquiles. Sistema carcelario. Tenemos la cárcel del Encuentro, que es de máxima seguridad, y ahí tendremos otra cárcel que es para 15.000 personas, que nos va a ayudar a reestructurar todo el sistema carcelario. ¿Qué es lo que heredamos nosotros? Nosotros heredamos un sistema carcelario en el cual pues habían puertas que no servían, eran como, parecían salas comunes, ¿no? Ahí parecía, uno se iba a la pena y paseaba la gente, ahí parecían como que estaban pues en su casa. Apoyo a las fuerzas del orden. Todo policía y militar que haciendo su trabajo correctamente, porque quiero ser bastante claro en eso, haciendo su trabajo correctamente va a recibir el apoyo del presidente de la República, y si en algún caso fuese acusado de manera irregular. ¿Ya se han dado casos, presidente? Nosotros lo apoyaremos. Hay policías que nosotros los hemos ayudado, que les hemos dado perdón presidencial. Situación económica nacional. El único indicador real, económico, que vale la pena siempre estar viendo es la reducción de pobreza, o es el índice de pobreza. Y estamos en el punto más bajo de la historia. El punto más bajo anterior era diciembre del año 2017, 21.5%. Ahora estamos en 21.4%. ¿Eso qué significa? Que la gente, no los ricos, en promedio la gente está viviendo mejor. El pobre está viviendo mejor y puede consumir más. Los trabajadores en relación de dependencia con ingresos superiores a $1.017 mensuales tienen plazo hasta fin de mes para presentar su proyección de gastos personales 2026. Febrero avanza y con él una obligación que es en realidad un alivio para el bolsillo. Quienes ganen más de $1.017 al mes en 2026 deben presentar a sus empleadores la proyección de gastos personales. Es una simple hoja de cálculo de Excel disponible en la página oficial del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué es lo que sucede si es que un trabajador no presenta su proyección de gastos personales? Pues el efecto es que va a pagar de más el impuesto a la renta. Es decir, la empresa le va a descontar sin considerar este beneficio tributario que se llama rebaja de gastos personales. Por lo tanto, a la final, el trabajador va a pagar de más. Para evitar ese golpe económico en su rol de pagos, usted debe proyectar sus gastos en vivienda, alimentación, salud, educación, turismo y vestimenta, incluyendo ahora los consumos de sus mascotas y los intereses de préstamos quirografarios. La clave del descuento ya no está en el límite del dinero por categoría, sino en la cantidad de cargas familiares que usted registre. Tenemos 5 categorías para las cargas familiares. Estos son los padres, cónyuges o parejas en unión de hecho, hijos hasta los 21 años, hijos con discapacidad de cualquier edad y personas con enfermedad catastrófica. Pero tenemos que tener en cuenta que ¿qué se considera una carga familiar? Es aquella persona que depende de quién va a hacer la declaración. Para que estas cargas sean válidas, sus dependientes no deben percibir ingresos propios ni remuneraciones. Si inscribe a sus padres, necesitará una carta expresa donde acepten ser su carga familiar. Recuerde que presentar esta proyección en Excel es exclusivo para los trabajadores con contrato y afiliación. Si usted trabaja facturando por servicios profesionales, su obligación en febrero es distinta.
debe presentar el anexo de gastos que ya realizó en 2025 para transparentar sus cuentas antes de la declaración de marzo. Y el Ministerio de Salud Pública recibió más de 12.2 millones de dólares de medicamentos adquiridos mediante catálogos electrónicos. La Secretaría detalló que en esta primera adquisición suman 242 ítems y una inversión de 31.6 millones de dólares. Los medicamentos van a servir para enfermedades crónicas, tratamientos contra el cáncer, analgésicos, antiinflamatorios, sedantes, anestésicos y otros. El ministerio también destacó que esta contribución se va a hacer desde la próxima semana a los hospitales y centros de salud, priorizando las provincias de Guayas, Loja, Pichincha y Azuay. El gobierno nacional anuncia que dará más apoyo al desarrollo y la formación integral de niños y niñas. Así lo anunció el presidente de la República y varios de sus ministros este jueves en Guayaquil. Fue tras un partido de fútbol entre la Liga Cantonal de Durán y el equipo de Fede Guayas que la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcíbar, confirmó la noticia. El gobierno nacional decidió incrementar en un 25% el presupuesto asignado al apoyo del deporte en la provincia. Son 51,7 millones de dólares en inversión. Durante su intervención en el evento denominado Más Recursos, Más Deportes para el Guayas, el presidente Daniel Noboa se refirió a la importancia de fomentar el deporte en niños, adolescentes y jóvenes. Uno cuando apoya el deporte, uno apoya comunidades, uno apoya familias, uno apoya jóvenes, uno soporta y sostiene sueños. Ese es el éxito también que hemos visto en algunas instituciones privadas. Yo doy el ejemplo de Independiente del Valle, que hoy en día pues, es un ejemplo y un referente no solo nacional, sino regional. Lo vemos en William Pacho, lo vemos en Moisés Caicedo, lo vemos en algunos otros jugadores de fútbol que con el apoyo de una institución real lograban darle un mayor desempeño y al mismo tiempo una vida más feliz. Bajo ese tipo de modelo es que nosotros debemos de seguir. Las federaciones lo deben de seguir. Y ojalá pues algún día el Comité Olímpico ya se deje de pelear y también ellos lo quieran hacer. Más temprano, el mandatario asistió al acto. Más de 400.000 razones para creer. Otro evento en el que, en cambio, el Ministerio de Desarrollo Humano presentó resultados de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil. 433.000 niñas y niños que ya cumplieron 2 años dejaron el programa de los 1000 días, una estrategia gubernamental orientada a garantizar atención integral en salud, nutrición, estimulación temprana y protección social durante los primeros 1000 días de vida, lo que significa que superaron esta etapa, clave para su desarrollo sin desnutrición. Más de 476 millones de dólares ha invertido el gobierno de Daniel Noboa para que estos niños y niñas tengan un futuro. Allí el jefe de Estado habló de cuáles son los principales objetivos de su administración. Ayudando a la madre a capacitarla, a darle educación, ayudando también a los niños que puedan estar en guarderías, es darles decenas de miles de créditos a mujeres emprendedoras que tienen sus pequeños negocios, apoyar a la familia ecuatoriana para que tenga su primera casa. Y de esa manera podemos darle lo que significa el Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador significa atender a los ecuatorianos en cada fase. Y Petroecuador declaró en emergencia el terminal marítimo de Esmeraldas tras un siniestro ocurrido el 8 de febrero. Sin embargo, las autoridades y representantes del sector aseguran que no existe riesgo de desabastecimiento en combustibles en nuestro país. Fue mediante la resolución 006 que la empresa estatal Petroecuador declaró en situación de emergencia el terminal marítimo de Esmeraldas y sus áreas de influencia directa. Esto tras el siniestro ocurrido el 8 de febrero del 2026. El incidente se registró durante el operativo de descarga de diésel del buque tanque Seaways Wheat hacia los tanques de almacenamiento de la refinería Esmeraldas. Debido a una condición imprevista llamada ola de fondo, el buque que se encontraba operando en el terminal marítimo Esmeraldas fue desplazado de su posición original. Esto provocó que se rompiera la cadena de anclaje de una de las boyas y a su vez se vio afectada 3 líneas de las 6 que tenemos en el plen submarino. Petroecuador además señala que esto fue netamente por el desplazamiento del buque y se tomaron acciones de manera inmediata. Esto motivó la declaratoria de emergencia, obviamente, porque tenemos la necesidad para poder restablecer la condición operativa o recuperar las 3 líneas afectadas de contratar personal especializado, básicamente buzos.
La terminal de Balao Esmeraldas es una de las más importantes del país, pues es donde llegan los combustibles que importa Ecuador. Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de la UID, detalla el funcionamiento de estas instalaciones. Por allí ingresa el combustible que no podemos nosotros producir o no procesamos en la refinería de Esmeralda. En este caso, por ejemplo, el JEDA 1 para aviación es el que se importa. No obstante, Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados y Petróleos, señaló que hasta el momento no se ha evidenciado ningún riesgo en el abastecimiento de combustible. No hay riesgo de desabastecimiento hasta el momento, por decir una ciudad que se quede sin combustible, no. Lo importante es que se siga dosificando de la mejor manera para que no haya estaciones que se vean afectadas pues mayormente, ¿no? Con las 3 líneas que quedaron habilitadas, hemos podido seguir operando y garantizando el abastecimiento de combustible para el país. Las autoridades continúan evaluando las condiciones del terminal. Esta emergencia tiene vigencia de 60 días plazo. Sin embargo, aseguran que se realizarán todos los esfuerzos respectivos para volver a tener las 6 líneas habilitadas, que son parte de sus condiciones normales. Inició la fase de postulación para profesionales del derecho que deseen participar en el concurso para fiscal general del Estado. El proceso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado ya está en marcha y se convierte en uno de los concursos públicos más importantes en el país, pues no es un trámite más, sino está en juego a quien representará en la política criminal del país, en un contexto marcado por la lucha contra el crimen organizado, casos de corrupción de alto perfil y una ciudadanía cada vez más vigilante de los procesos de selección de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a partir de este 18 de febrero, abrió la convocatoria oficial para que abogados con títulos de tercer nivel en 10 ramas del derecho puedan participar del concurso público de méritos y oposición. Las postulaciones serán recibidas hasta el 3 de marzo a las 17:30, cuando se cierren las inscripciones. Son cerca de una docena de requisitos que deberán cumplirse para quienes deseen ser candidatos a la selección del nuevo fiscal general del Estado. Ser ecuatoriano, tener título de abogado, tener al menos 10 años de experiencia profesional, tener probidad e idoneidad comprobada, conocer sobre gestión administrativa, no tener sentencias penales ejecutoriadas, no haber sido condenado por delitos de corrupción o violencia, no tener bienes en paraísos fiscales, no mantener contratos vigentes con el Estado ecuatoriano y tampoco tener vínculos cercanos con autoridades como la presidencia, vicepresidencia, ministros, asambleístas, jueces de altas cortes o fiscales de alto rango. Desde el sector de los juristas, meses atrás, se pidió un cambio en el reglamento para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Esto con el fin de evitar a que se generen acciones de protección que puedan generar retrasos en la selección de la máxima autoridad del Ministerio Público. Al estar ese artículo vigente, hubiera violentado el principio de participación y eso hubiera dado paso a que se presenten millares de acciones de protección de abogados en libre ejercicio profesional que no hubieran podido participar en el tema. Pero también nosotros lo que dijimos es que debe haber probidad política, probidad política y probidad económica. El concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, según especialistas en materia jurídica, no solamente servirá para elegir a una nueva autoridad, sino pondrá a prueba la capacidad del sistema para renovarse con transparencia en uno de los cargos más importantes del Estado ecuatoriano, pues puntualizan que hoy por hoy la justicia no tiene espacio para improvisaciones y se necesita un representante con alto liderazgo, con conocimiento técnico y más aún con independencia y carácter para enfrentar a la delincuencia en el Ecuador. Y la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Blanqueo Fito cumple su 9º día en el Complejo Judicial Norte de la capital. La Fiscalía sustenta un dictamen por presunto lavado de activos de $25.8 millones contra 17 personas y 4 empresas vinculadas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Expone además peritajes financieros y movimientos bancarios en esta etapa. El juez tendrá que revisar la legalidad de lo actuado y también decidir si existen méritos para llamar a juicio. Ya van 3 días de intervención del gobierno en las instalaciones de Segura EP en Guayaquil. Un equipo del noticiero ingresó al centro de monitoreo y la sala de crisis para conocer cómo funciona el sistema bajo la supervisión ahora de la Policía Nacional.
Dentro de esta sala el monitoreo no se detiene. Decenas de operadores observan en tiempo real distintos puntos estratégicos de la ciudad. Cada alerta detectada es canalizada hacia unidades en territorio de la Policía Nacional que reciben georreferenciación inmediata. Nosotros ya lo que hacemos acá es ya visualizamos a la persona que está delinquiendo o algún hecho adictivo que está pasando. Automáticamente también podemos indicar al patrullero que está en el sector que avance al lugar donde nosotros hemos visualizado. SegurEP es la empresa pública que administra el sistema de videovigilancia municipal. Desde el domingo está intervenida por el gobierno central. Guayaquil está viviendo una situación crítica. Desde este momento, los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de SegurEP pasan a integrarse al Sistema Nacional de Seguridad para operar bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Tras la intervención, la coordinación operativa pasó a estar bajo supervisión directa del Ministerio del Interior. El objetivo es fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias y reducir tiempos de respuesta. El coronel Jorge Rodríguez es el encargado de coordinar las acciones al interior de SegurEP. Cuenta que en 3 días ya hay resultados. Hemos tenido personas aprendidas, hemos tenido incluso un sicariato, hubo la aprehensión de los sicarios, asimismo hubo el decomiso de armas de fuego, el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces nosotros lo que estamos aquí dando a conocer a la ciudadanía es el trabajo mancomunado que estamos haciendo, es para un solo bien, para el beneficio de la ciudadanía. La medida implica la toma de control temporal de la administración, revisión de procesos internos y evaluación operativa del sistema. También el uso de camionetas para patrullaje. Tenemos aproximadamente 141 vehículos. SegurEP está dando el personal, el conductor. Nosotros estamos poniendo el personal que salga a acompañarles. E incluso presencia en las estaciones de acción segura de SegurEP, que son puntos de vigilancia y auxilio inmediato en barrios. Desde que nosotros vinimos acá a coordinar, ya está personal policial en esos lugares y estamos realizando, como les manifestaba, esa acción coordinada para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Mientras se revisan procesos internos y se redefinen responsabilidades administrativas, el sistema continúa operando con supervisión. La expectativa está puesta en obtener más resultados.